¿Cuántos saben y creen que tenemos mucho Dios para poco diablo? Tenemos mucho Dios para poco diablo. Más bravo es el toro, mejor es la corrida. Dios que resucitó a través de Jesús es el Dios de pacto. ¿Cuántos saben que es el Dios de las luces? ¿Cuántos saben que es el camino, la verdad y la vida? Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el obispo de nuestras almas. Él es el rey, digan conmigo, el rey de reyes y señor de señores. Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. ¿Cuántos saben que Él es el ancla de nuestra alma? El sol de justicia, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente, el verbo encarnado, la puerta, el Dios todopoderoso, antorcha encendida, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, está con nosotros el domingo de resurrección. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Hoy en día puede ver usted muchas predicaciones que dicen, porque todo se dio, la resurrección, el poder de la cruz. Y ahí nos trajo redención y perdón de pecados. Y también hablan del poder de la sangre. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? ¿Cuántos creen que hay poder en la cruz? ¿Cuántos creen que también hay poder en el nombre de Jesús? ¿Y cuántos creen que también hay poder en la resurrección? Démosle un fuerte aplauso a la cruz, a la sangre, a la resurrección. Por eso dice escena que presentaron, a mí me impactó mucho, la verdad, cuando lo vi. Pues yo, cada quien responde diferente, pero yo sí me meto un poco, me imagino cuando Jesús resucitó. Me dieron ganas un poco de llorar, porque fue para mí impresionante cuando Dios removió la piedra. Dice que la piedra rodó. ¿Saben qué fue lo que pasó ese día? Es que pasó un terremoto. Hubo un terremoto muy fuerte. ¿Cómo no? Si Dios, el Verbo encarnado, vimos su gloria, había entregado todo y todo lo hizo por ti y por mí. Y luego lo vimos, las primeras testigas de este evento histórico, real, verdadero, fueron mujeres. Denles un aplauso a las mujeres. Bendito entre las mujeres. Fueron las primeras portadoras de la noticia más importante de la historia. Por eso la piedra fue quitada, no para Jesús. Jesús, en unas horas más, Él iba a atravesar paredes, como Gasparín, ese fantasma. En unos días, porque Él se presentó vivo 40 días antes de ascender, Él atravesaría paredes que no atravesaría una piedra. Pero Él no la quitó para Él. A Él no le estorbaba. La quitó para las mujeres, para los discípulos, para los soldados romanos y para todos los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes,
y todo el mundo que la tumba está vacía y que no hay nadie. Jesucristo vive por siempre y para siempre. Él está vivo. A Él no le aguantó la muerte. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Tremendo Jesús. Fue para ellas. Jesús nació, dijo un pastor, para morir. Nació, murió y resucitó, pasión, muerte y resurrección. Y esta semana que acaba de pasar, comenzando con el Domingo de Palmas, ustedes saben, voy a decir dos, tres cosas relevantes y luego 3 consejos al final. Pero en esta semana Jesús, el Hijo de Dios, entró a Jerusalén en un burro. No entró en un horse. Why? En un donkey. No en un horse. Él fue humilde. Él sabía quién él era. ¿Sabes por qué? Porque los que llegaban a una aldea, a un pueblo, a conquistarla, entraban en caballo. Pero Él no vino a conquistar y a pelear con espada y con ejército al imperio romano. Él no vino a conquistar a los enemigos de Israel y hebreos. Él vino a conquistar nuestros enemigos internos, no externos. Nuestra culpa, nuestros miedos, el pecado, la enfermedad, el temor, nuestras cargas, la angustia. Por eso Él vino montado en un pollino. Y déjenme decirles algo. Hace más de 20 años yo fui a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, pero adentro de Jerusalén está la Jerusalén antigua. No me imagino que son como unos 4 o 5 kilómetros por 2 kilómetros y está rodeada de puertas. La puerta del muladar, la puerta del pescado, la puerta del basurero, la puerta del caballo. Pero el guía hebreo nos indicó una puerta que está sellada con piedras. Y dice, esa puerta está sellada con piedras porque es la puerta dorada, la puerta del oriente. ¿Y saben quién la mandó sellar? La mandó sellar los otomanos por un tal llamado Solimán el Grande, más o menos en el año 500, porque él sabía que el Mesías iba a regresar por allí. Y dijo, vamos a asegurarnos que no entre por allí. Pero no se dio cuenta que ya entró. Porque por esa puerta, cuando iba a la vía dolorosa, desde el huerto del Getsemaní, eran como 1 kilómetro, yo creo, de recorrido. Él entró por la puerta dorada, la puerta del oriente. Porque puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Dios abre, nadie la puede abrir. Porque tenemos un Dios poderoso, grande y fuerte. Y Él entró por allí, por esa puerta, y ellos pensando que Él no iba a pasar. Y ustedes saben, esta misma semana, el jueves, por ejemplo, este jueves de esa semana instituyó la Santa Cena. Oración del huerto. Yo estuve en el huerto del Getsemaní. Le llaman del huerto porque contiene algunas flores, pero lo que más contiene el huerto del Getsemaní son olivos. La palabra olivo means árbol que nunca muere. Hay olivos de más de 1000 años, 1500 todavía. ¿Y usted ha visto un olivo? ¿Sabe qué hace cuando se envejece? Crece, 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 crece y en medio se seca.
pero se abre así y vuelve a crecer y vuelve a retoñar, pero nunca muere. Olivo, Getsemaní. El huerto de Getsemaní significa prensa de aceite, porque ahí era donde botaban y exprimían las aceitunas y salía aceite. Y ahí comenzó Jesús su agonía. Estaba orando y dice que empezó a sudar, y sus gotas y su sudor eran como gotas de sangre. Tal vez aquí hoy en esta mañana hay uno que está en su jueves del Getsemaní. Estás pidiéndole a Dios por algo, estás triste por algo, estás buscando un milagro por algo. Pero yo te quiero decir que te estás pareciendo a Jesús. Estás en tu Getsemaní. Y él en el Getsemaní le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú puedes decir: Señor, que no se haga mi voluntad, pero dame tu favor y tu gracia. ¿Y cuántos saben que allí Jesús enseñó muchas emociones? Y él estaba hincado y los encontró cabezando, y luego regresó y le dijo a los discípulos: mi alma está triste. Él tuvo tristeza hasta la muerte. Mi alma está muy triste, les dijo, hasta la muerte. Todo eso sucedió el jueves para que se cumpliese la escritura. El jueves para mí fue un día de angustia y de incertidumbre. Fue el día de la traición. Fue cuando Judas llegó con los soldados romanos, una turbia, y le dice: el que yo le bese, ese es el que les voy yo a vender. Y Jesús, cuando lo ve, le dice: ¿a qué has venido, my friend? Nunca le reprochó, le dio una oportunidad. Y dice que agarró las monedas y se fue, no a la casa del alfarero, se fue al campo del alfarero, el campo, y ahí se reventó la cabeza, porque con esas 30 monedas compraron el campo del basurero. Para mí era el campo del alfarero. El campo del alfarero donde Judas se suicidó, había mucho basurero, había mucho suicidio, había mucha depresión, había mucha muerte. Pero Pedro, que lo negó y luego se arrepintió, no fue al campo del alfarero, él se fue a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero no hay basurero. Dios recoge todos nuestros pedazos, manga, y los vuelve a formar y nos vuelve a hacer a su imagen y a su semejanza. Bienvenido este domingo de resurrección, no al campo del alfarero. Tú que te quieres suicidar, tú que estás pasando una depresión, tú que estás pasando dudas, inseguridades, desánimo, recibiste tal vez una noticia del médico. Quiero decirte que has llegado a la casa del alfarero, porque aquí no hay basurero y todo Dios lo va a volver a edificar. Denle un aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego entramos al viernes con el día del sacrificio y la pasión. Fue torturado, juzgado, burlado. Literalmente a Jesús lo desnudaron. Todo. A Jesús lo expusieron todo. ¿Sabes qué? En el original hebreo y griego, a Jesús no tenía muchas heridas y muchas llagas. Dice que todo él era una llaga. O sea que Jesús
no lo podías reconocer. Es como si alguien me empieza a mí a flagelar, a torturar, me empieza a azotar con los azotes. Dice que tenían colmillos de cabra en la punta, o tenían fierros en la punta, donde cuando penetraban, no nomás golpeaban, penetraban y perforaban los tejidos y los nervios y los desgarraban hasta que se quedaba la persona casi un estado cadavérico. Toda su carne, dice, le mesaron la barba, lo escupieron, lo bofetearon, lo patearon, lo burlaron, lo desnudaron, lo flagelaron, derramaron sangre, y todo lo hizo por mí y por ti. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! Él lo hizo por mí. Por eso estoy aquí predicando. Y por ti, y por ti, y por ti. Porque la paga del pecado era muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Si Él no hubiera resucitado, mi predicación sería vana. No serviría de nada. Le decía, estamos perdiendo el tiempo, vámonos. Nuestro líder resucitó, pero tuvo que pasar, no nomás el jueves, tuvo que pasar un viernes. Un viernes fue el día de dolor, fue el día de pérdida, quedó irreconocible, azotes con puntas y dientes de metal que perforaban y rasgaban. Dientes, dice que eran de 15 pulgadas donde penetraban los clavos. No eran clavitos así, no eran clavos. ¿Alguien lo ha googleado? Eran clavos grandes. Yo siempre pensé de niño que a Jesús lo clavaron aquí. Pero no lo clavaron aquí. A Jesús le pusieron los clavos en la muñeca. Aquí, no aquí. Porque si lo hubieran clavado aquí, al hacer esto se hubiera desgarrado. A él, este es la falange, la falangina, falangeta, carpio y policarpio. Fue aquí, no en el carpio ni el policarpio, fue en la muñeca. Aquí entró donde están estas venas. Y ¿saben una cosa? ¿Por qué también perforaban los pies? Porque hay veces que el que estaba crucificado se hacía así para agarrar aire, pero cuando le clavaron los pies, él no podía hacer esto. Él murió de asfixia. Por eso él dijo, oh, tengo sed, me muero de asfixia. Todo lo hizo el Creador por el pagar el precio de nuestra muerte eterna, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso estamos hoy, este domingo de resurrección. Démosle un aplauso, no a mí, al que vive, a Cristo, al Hijo de Dios, al que estuvo muerto, pero resucitó y se levantó con poder. Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias al Padre. Y Él se volvió, se quería incorporar, pero Él no podía, porque le habían clavado también. Fue el viernes de dolor. El sábado fue un día de silencio y confusión. Ellos estaban esperando el Sabbat. Por eso le dijeron, quítenle el cuerpo rápido, porque un día para los judíos comenzaba al ocultarse el sol como a las 6 de la tarde. A las 13 se expiró. Y quiten el cuerpo rápido, porque ya viene el Sabbat. El Sabbat donde tenían allí el vino, tenían ellos allí el pan sin levadura, tenían las hierbas amargas, tenían allí otras especies para celebrar el Sabbat. Y era un día de silencio y de mucha confusión. Pero después del jueves, del viernes, del sábado de gloria, viene el domingo de resurrección. Así es que no te rindas en el jueves de angustia de la vida. No tires la toalla en el viernes de dolor y pérdida. No retrocedas en el sábado cuando no escuchas a Él hablar de silencio, porque tu domingo ya llegó. Ya escucho la voz de la paloma. He's coming. Ya llegó. Tu milagro llegó ahora. Tu vida llegó. Tu esperanza que tú no tenías llegó. La vida para tus huesos. Si tienes problemas de sangre, te va a hacer una transfusión de sangre.
La sangre de Cristo Jesús que limpia y que borra nuestros pecados está aquí. Y se te va a meter por dentro. El domingo de resurrección es un domingo de gozo, de algarabía, de regocijo, de esperanza, de salud, de dicha, de favor, de prosperidad, de sanidad, de perdón de pecados, de restauración, de santificación, de fructificación en Cristo Jesús. Así es que bienvenido hoy a tu domingo de resurrección. Dele otro aplauso a Cristo Jesús. Domingo de paz. El viernes, el sacrificio. Voy a regresar un poquito al viernes porque sucedieron varias cosas evidentes. La primera cosa que sucedió es que el templo tenía 3 partes, se le llamaban el atrio. Allí podían pasar algunos al atrio, otros al lugar santo, pero estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el único mueble que había, ustedes saben cuál era: el arca del pacto, con la Torá, con los 10 mandamientos. Allí están las varas de que reverdecían, estaban hasta el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo nadie podía entrar, nadie, solamente un priesthood, un sacerdote entraba just one time to the year, una vez al año entraba con sangre para expiar los pecados de todo el pueblo. Una vez al año entraba con sangre. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es, dice que el velo se rasgó. ¿En cuántas partes? En 2. Pero no fue un velo de abajo para arriba. Dice que se rasgó de arriba hacia abajo, porque si hubiera sido de abajo para arriba, los romanos y los fariseos hubieran dicho: fue fuerza humana, porque ellos humanamente lo abrieron así. Pero no, quiero decirte que no fue una fuerza humana, fue en la fuerza del poder de Jesucristo, el creador del universo, que el velo se tuvo que rasgar. ¿Para qué? Para que no entrara un solo hombre al año, sino que tú, Nikki, y tú pudiéramos entrar every single day, todos los días del año, una vez para siempre. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria a Cristo. El velo se rasgó de una vez para siempre. Digan conmigo: un solo hombre. Digan: una sola vez, con su propia sangre. Y por años, ¿cuántos ustedes creen no corderos y machos cabríos no habían sacrificado para poder decir: ahora te toca a ti este año? El macho cabrío, el cordero debería de ser sin defecto, sin quebradura. Digan conmigo: sin quebradura. Lo inspeccionaban, ¿sabes por cuántos días? 4 days, nunca se te olvide, 4 días lo veían. No tiene nube en el ojo, no está cojo, no está mayugado, no está chueco, no está pasado, está muy bien. Este cordero, ¿sabe qué? Como que no está bien. 4 días lo tenían. Pero dice aquí que Él mismo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él estaba sin pecado, sin defecto. Entró hasta el lugar santísimo y se rasgó el velo de arriba abajo y lo abrió. Y ahora dice: ¿sabes qué? Dios ya no habita en templos hechos de mano. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Yo habito dentro de ti. Porque ellos unos días le habían dicho: mira las piedras de este templo, mira las piedras de estas paredes. Y dijo: de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que
que de este templo no sea derribada. Y después de su crucifixión y su resurrección, en el año 70 después de Cristo, Tito, el emperador romano, vino con los soldados romanos y destruyó Jerusalén y las piedras y el templo, y se cumplió lo que Jesús dijo: yo ya no voy a vivir aquí, porque yo ya no vivo en templos hechos por hombre, sino que ustedes son el templo. Yo quiero vivir, yo quiero habitar, yo quiero que ustedes tengan una comunión every single day conmigo, y que entren una sola vez a través no de un pastor, de un sacerdote, a través de un gurú, de un brujo, que entren por mí a través del puente que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Si ese aplauso es para mí, está bien, pero si es para él, eso no está bien. Eso no está bien. Póngase de pie, póngase de pie, apláudale, apláudale, dele gracias a él. Siéntese otro ratito. Gracias porque se lo dio a él. Amén. ¿Sabe qué pasó el viernes también? El velo se rasga en dos. Y también ¿sabe qué pasó? Hubo tinieblas. ¿Por qué? Dijo el sol: no puedo seguir brillando. El astro solar dijo: I can bright. No puedo brillar. ¿Por qué? Porque el que me crió, el que nos formó los astros, acaba de dar su vida, y el sol dejó de brillar, y hubo tinieblas por 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas y hubo oscuridad. Y cuando él estaba en la cruz, habló 7 frases. No las quiero decir, pero les voy a decir una. Cuando él dijo: consumado es. Digan conmigo: consumado es. Miren la palabra que usaban los romanos y los judíos para cualquier documento de deuda que yo tenía. Cualquier documento de deuda que no había sido, que ya había sido saldada y que la había sido pagada, agarraban un sello y decía: tetelestai, pagado. Tetelestai, pagada. Tetelestai, no se debe nada. Tetelestai, libre de deudas. Cuando Jesús dijo: consumado es, dijo: tetelestai, 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 tetelestai. La deuda de mi pecado pagada. Aleluya. La deuda de mi vergüenza pagada. La deuda de mis miedos liquidada. Mía no debe nada. Viro no debe nada. Tetelestai, consumado es. Y te está diciendo a ti: llegaste con culpabilidad, que luchas con depresión, con condenación. No hay ningún pecado que tetelestai no haya pagado en la cruz. Él se hizo pecado. No cargó el pecado, él se hizo pecado. ¿Por qué creen que el padre le dio la espalda? Porque dijo: no puedo ver a mi hijo así. Él se hizo pecado. El castigo de mi paz fue sobre él. El padre le dio la espalda. Imagínate. Porque dijo: mi hijo es santo, él es puro. Pero él cargó todo el alcohol, toda la violencia, todo lo perpetrador, y la ira, todos los miedos, todo el pecado, la prostitución, todo. Jesús lo cargó en la cruz del Calvario. Por eso él dijo el día viernes:
todo está pagado. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? What means? ¿Qué más significa? Todo desde el Edén, desde Adán, desde Abel, desde Caín, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Sansón, desde David, desde Isaías, desde Jeremías, desde Mateo, desde aquel, desde el otro, desde Ruth, desde Noemí. Tetelestai, 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 tetelestai. Consumado es, ha sido pagado. Lo liquidé todo. La sangre de Cristo lo limpió. El poder de la cruz, el poder, Jesucristo, el Hijo de Dios, Tetelestai, está aquí con nosotros. Todo ha sido pagado. Tú no tienes que sufrir, porque Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. A las 3 de la tarde, que entregó su espíritu, que se produjo ese terremoto, las piedras se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos santos se levantaron y aparecieron a muchos. ¿Por qué se levantarían muertos de las tumbas? ¿Sabes por qué? Porque la muerte comenzó a ceder ante el autor de la vida. La muerte comenzó a ceder ante el autor de la vida, que se llama Jesucristo. Por eso muchos muertos se levantaron y fueron y dieron las nuevas a mucha gente. Y dice la Biblia que como ya era la víspera del Sabbat, a las 6 más o menos de la tarde, fueron y vieron los soldados romanos, porque tenían que bajar el cuerpo, y cuando llevaban un martillo y una espada, porque en la ley romana el que crucificaban que no moría, le tenían que quebrar ¿qué? Estaba clavado así y así, le tenían que quebrar las rodillas, las piernas, para que hiciera esto, muérete. Y cuando llegaron a Jesús, ya está muerto. Y luego llegaron al otro ladrón, le quebraron los 2 pies a los ladrones. ¿Para qué? Para acelerar la muerte, para que pudieran los cuerpos ser retirados por el Sabbat. Pero al llegar a Jesús ya había muerto. ¿Y qué pasó? Se le quedó mirando el soldado y dijo: ya murió. Tráeme una lanza. ¿Quién fue el único que lo vio de los 4 evangelios? Juan. Porque es el único que estaba frente a la cruz con su madre María. Hasta de eso tuvo cuidado Jesús y le dijo: mamá, mujer, ¿cuántos años tendría María allí? 45. Como 45. Mamá, he allí tu hijo, Juan. Cuídala. Cuida a mi madre. Hasta el final se encargó de que su mamá fuera cuidada. Ese es Jesús, el que yo predico. Y cuando se acerca dice: tráeme una lanza. No hay un garrote por ahí, pero cuando él estaba así, iba a traer una lanza. Dice que Juan, el evangelio de Juan lo cuenta, que le perforaron su costado izquierdo, cerca del corazón. Y dice que y Juan lo grafica, dice: al instante salió blood in water. Guay, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. La sangre que limpia. ¿Y por qué agua? El agua que lava y purifica. Y cuando Él murió,
Rápido vino Nicodemo, el que vino de noche, pero este día vino de día, porque la resurrección trajo convicción. Y dijo: traigo aromas para ungir a Jesús. Traigo aromas. Porque ese Nicodemo, unos días antes, Jesús le dijo: Nicodemo, Nicodemo, a ti te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás heredar la vida eterna. Nosotros fuimos sepultados en una tumba de agua y resucitados con Cristo por el agua, y con su sangre nos perdonó. Y cuando estaba el primer Adán, dice que le abrió el costado y de ahí sacó a su esposa. Y cuando le abrieron su costado, sacó a su esposa a la iglesia. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo, al Hijo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y se abrió el costado. Y cuando estaba allí, había un hombre llamado José de Arimatea. Dice la Biblia, muy rico, muy influyente. Él había construido una tumba para él, para José de Arimatea. Y fue ante Poncio Pilato y le dijo: me das el cuerpo, porque ya viene el Sabbat y tenemos que quitarlo de la cruz pronto. Y le entregó su cuerpo de Jesús. Nicodemo lo unja. Y José de Arimatea tenía una tumba que había él hecho para él el día de su muerte. Pero todo lo que le estoy diciendo está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No quiero tardarme. Zacarías lo dice, Jeremías lo habla, que él iba a ser sepultado entre ricos. Una tumba prestada. Era de José de Arimatea. José de Arimatea, menos de un cuarto de kilómetro, estaba el Gólgota, que los romanos le llamaban el Calvario, que otros le llamaban el Monte de la Calavera. Yo me paré donde estaba ese huerto, donde se suponía que estaba la tumba de Cristo, y de ahí se ve el Monte de la Calavera. Le llaman así porque tiene forma de un cráneo, el monte, en un lugar donde toda la gente pasaba para exponerlos, los que iban a crucificar. Y desde allí era rápido llevar el cuerpo a esa pequeña cueva donde nadie había sepultado. Yo le pido a Dios que Dios nos dé José de Arimateas. Amén. ¿Para qué? Porque hay veces que nosotros cometemos errores. Pero cuando alguien comete un error, los José de Arimatea dice: cubre al pastor. No digas así. Cúbrelo. Cubre a esta hija de Dios. ¿Por qué hablas mal de ella o de él? Que Dios levante gente aquí de José de Arimatea que no quieren exponer el cuerpo desnudo, sino que lo protegen. Este es un cuerpo donde debemos protegernos los unos a los otros. Denle un aplauso a los Josés de Arimatea, los Josés de Arimatea que estamos aquí hoy celebrando este día de domingo de resurrección. Si Jesús para mí era una amenaza ya muerto, imagínate nomás, poquito peor cuando ya estaba resucitado. Dice: ahora ¿cómo vamos a matar a un resucitado?
Si ya está muerto. Por eso los fariseos y los sacerdotes se preocupaban cuando vieron la piedra removida y fueron a Pilato y le pidieron: asegúrala por 3 días, porque él dijo que iba a resucitar, y la sellaron la piedra. Pero ya vimos lo que pasó ese viernes, que era el 14 de Nisan, el 33, el año 33 de nuestra era. El Viernes Santo no fue el final de todo, fue el inicio de algo nuevo. La resurrección dividió la historia entre el AC y el DC, antes de Cristo y después de Cristo. Si Jesús era una amenaza ya muerto, ahora imagínate, aquí está la complicación. Pensaron: ¿cómo vamos a matar a un resucitado? Josefo, el escritor, escribió así: ¿cómo vamos a matar a un resucitado? Los guardas dieron aviso a los principales sacerdotes. Se reunieron los sacerdotes con ellos y les comenzaron a decir: nosotros les vamos a dar dinero, vamos a pagar mucho. Y ahí comenzaron las fake news. Los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo. Pasen el chisme. Los discípulos se robaron el cuerpo. Pasen el chisme. Así corre el chisme. Mira, cuando usted escucha un chisme de algo, se te queda. Se te queda. Hay veces que, como cuando compramos las oficinas, digo: nos costó tanto. Y dijo: pastor, usted se robó el dinero. No, nos costó tanto. Y yo digo: no, mira, aquí está el cheque. Aunque le enseñes el cheque, se quedaron con el chisme. Porque escucharon un chismoso. Aquí no. Y Jesús no dijo: no combatan el chisme con eso. Más bien, como siempre yo les digo, Dios nos dio una cubeta de agua y una de gasolina. Y yo siempre no uso la gasolina. Cuando alguien me viene con agua, agarro con un chisme de otro, agarro la de agua y le hago: cálmate pues, cálmate, ya, que hay que apagar. Porque sin leña se apaga el fuego. Apágale. Pero algunos otros agarran la gasolina y dicen: dale más gasolina, dale más gasolina. ¿Por qué? Porque les encanta la gasolina. Les encanta la gasolina. Pero aquí no. Amén. Aquí no combatimos el fake news. Aquí Jesús, al momento, en el último capítulo de Mateo, dice: pero ustedes no hagan eso. Ustedes dicen: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y llegan discípulos. Amén. Sanen los enfermos, reprendan a los demonios, den de gracia de lo que de gracia han recibido. Vayan por todas partes a publicar las buenas nuevas: que Cristo no está muerto, que ha resucitado, que el evangelio es poder, que Cristo, por eso a mí, mientras Dios me dé vida aquí y en esta iglesia, porque yo sé que otras iglesias ya no creen en los dones, en esta iglesia seguimos profetizando, seguimos orando en lenguas, seguimos teniendo discernimiento de espíritu, seguimos echando demonios, pero también seguimos orando por los enfermos, y los enfermos van a sanar porque no aguantan el poder de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo me recuerdo siempre un testimonio en Guerrero. Cuando yo estaba en la iglesia un domingo, me dijeron: pastor, después del domingo nuestro niño era un bebé, no sé, parece que tenían menos del año, pero ya lo tenían con sondas. Estaba en la tercera etapa de desnutrición, estado cadavérico, ya echaba espuma por la nariz, estaba en el proceso de agonizar el niño. Y dice: ya huele un poco mal, los padres eran pobres. Yo les hablo, yo vengo de un pueblo donde no había hospital, había puros clínicas pequeñas, olía mal, más de 100 grados el calor, era una peste, muchas moscas, olía horripilante. Yo me metía a esos lugares, me lavaba las manos, le hacía así, corriendo mi sudor para acá, y me dijeron los hermanos, los papás del niño David, dicen: mira, ahí está mi niño. Me dicen los doctores: ¿ya para qué viene? Usted el pastor dice: el niño ya está, ya se va a morir. Y yo le dije: déme chance de orar por el niño. Tenía también tuberculosis, desnutrición, arrojaba sangre, el niño así. Y yo todavía se me vino el poder de resurrección. Y yo dije: pero yo creo en un Cristo vivo que le dijo un día con una autoridad: Lázaro, sal fuera. Pues, qué mal me hace. Que voy y que le digo: déjenme solo. Digo: déjenlo, ya le vamos a quitar las sondas. Olía mal el niño, que lo agarro de aquí. Yo sí agarraba a los enfermos.
Discúlpeme, pero un día agarré uno con sida, sin camisa, parecía leopardo. Digo, ¡mamá! Y le dije, ¡sé sano! Y sí fue sano. Sí fue sano. Es mi amigo. No digo los nombres. Le dije, ¡sano! Por el poder de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo. El poder de la cruz. Y en el nombre de Jesús, por tus llagas eres curado. Y que agarro a ese niño y que le oro. A los 8 días estaba su papá, su mamá en la iglesia. Digo, pastor, iré a Davidcito. Dios le regresó la vida. Sí, porque este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Aleluya. ¿Estás enfermo? ¿Estás triste? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes gonorrea? ¿Tienes depresión? ¿Hay desánimo? ¿Tienes migraña? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico? Es que me dijo, un diagnóstico no es un pronóstico. Él es alfa. No está aquí. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él es el omega. Él no tiene principios y no tiene fin. Y está aquí para resucitar cualquier cosa que tú hayas perdido. ¿Ya perdiste el sueño? Recupéralo. Porque Dios te va a dar un sueño así como para que digan, despierten esa leona. ¿Tienes depresión? El Señor te va a aumentar de tu cerebro la serotonina, la química cerebral. Pero si tienes que hacer esto, tienes que cuidarte con lo que comes también. ¿Cuántos dicen amén? Yo por allí doné como 25 libros de el cuidado de nuestro cerebro, y los que lo están leyendo, usted está aprendiendo muchas cosas. Y les voy a decir, ahorita voy a pisar un poquito los callos. Dicen que cuando uno tiene más weight, cuando uno va agarrando más peso, el cerebro se va haciendo más chiquito. Más peso, el brain es más chiquito. Más peso, el brain es más chiquito. Se hace más chiquito. Cuando vas recuperando tu peso normal, tu anatomía cerebral comienza a recuperarse. Amén. 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 Si ese amén es para mí, está bien. Como dijo Clavillazo. Pero si ese amén es para el Rey de Reyes, déselo fuerte, con ganas. ¡Vamos! ¡Hay mucho Dios para poco diablo! ¡Feliz domingo de resurrección!